las personas que se sintonizan ahora a través de Facebook con el servicio dominical de la Embajada del Reino, cuyo tema del día de hoy es ¿eres tú, Nicodemo? Vamos a darles a ellos un aplauso a la manera de la Embajada del Reino como bienvenida. Y ya decirles que su presencia es importante, que nos honra con esa presencia, y también queremos honrarle con nuestro cariño, nuestro aprecio, nuestro afecto, y que sería importante que compartiera este mensaje para que así podamos alcanzar siquiera a una persona más. Etiquete a un amigo por ahí. Ahora, si usted puede desde su asiento sintonizar la Embajada del Reino, abrir el servicio y etiquetar a un amigo, pues fabuloso. Adelante en el tema. ¿Eres tú, Nicodemo? No, la pregunta no es ¿eres tú, Nicodemo? La pregunta es ¿eres tú, Nicodemo? ¿Por qué nos fijamos tanto en este asunto? El diálogo que se tiene con Nicodemo aparece en Juan 3, en el tercer capítulo del libro de Juan. Con esto quiero decirle a todos los que están aquí presentes que el libro de Juan es de obligatoria lectura. El libro de Juan debería ser el primer libro que una persona lee cuando llega al Evangelio, porque da una visión completa de lo que es el reino como tal, porque nos presenta justamente al Rey en su forma más elevada, como el Rey, y por eso el libro de Juan es bien importante leerlo y entenderlo. De hecho, en el libro de Juan viene el verdadero Génesis. ¿Okay? Usted encuentra Génesis 1, pero el libro de Juan, capítulo 1, nos abre el verdadero Génesis del asunto. Porque Génesis 1:1 es cómo empezó la tierra, el principio de la tierra con Dios. Pero Génesis 1:1 nos muestra, Juan 1:1 nos muestra el principio en Dios. ¿Cómo es que ocurrió el asunto? Y por eso es tan importante, y quiero recordarle que dice allí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese es en el principio, por eso es importante. Ahora, este hombre que nos presenta Juan 3 se llama Nicodemo y le hace una breve descripción de quién es Nicodemo. Para nosotros es importante esa información. Recuerde, todo lo que viene en la Biblia es importante, no solo importante, muy importante, fundamental, diría yo, para que podamos entender de qué se trata todo esto, lo que le llamamos Biblia. Porque a veces tomamos este libro en la mano, entendemos que es un compendio de 66 libros, que lo escribieron diferentes personas, pero eso nos habla como en griego, como en chino, como que no entendemos de qué se trata. Y por eso es importante que nos discipulemos, que asistamos a los servicios y que estemos constantemente buscando entender más profundamente a esto que llamamos Biblia. Nicodemo quiere decir conquistador del pueblo. Eso es lo que quiere decir el nombre de Nicodemo. Nos ilustra la escritura y dice en Juan 3:1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, y era un principal entre los judíos fariseos. ¿Okay? Ahora, fariseo es como tal una palabra que denota un apartado, es decir, estos eran la secta más legalista, la más celosa de la palabra de Dios entre las sectas de los judíos, entre las tribus de los judíos. Entonces estaban los fariseos. Estos eran gente que se aprendía la Torá de principio a fin, de izquierda a derecha, de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás. La sabían toda y eran celosos de guardar rigurosamente la ley. Y se nos dice de Nicodemo que era un principal entre aquellos. O sea, imagínense lo que es ser un principal entre los que se apartan porque saben guardar completamente la ley. Este no era una persona cualquiera, era alguien cuyo estilo de vida podríamos decir hoy que era imitable, era respetable. Nicodemo, hombre entendido en la ley y comprometido con el cumplimiento de la ley. Y entonces en el versículo 2 de Juan 3 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí,
sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Abro un paréntesis para decirle, usted empieza a identificar en el libro de Juan que no habla de milagros, sino de señales, ¿ok? Allí no se menciona los milagros, se dice señales. Y entonces uno ve y dice, este vino a Jesús de noche. Preguntémonos por qué vino de noche. Recuerden que la Biblia le da información ya muy puntual para que vayamos empezando a desenredar el nudito. Entonces vino de noche porque era un principal entre los fariseos, entre los judíos, y no le convenía que lo hubieran relacionado de esta manera con Jesús. Por eso vino de noche. Esa es la gran conclusión a la que han llegado los escolásticos de la Biblia, y a mí me parece que tiene todo el sentido del mundo. Sin embargo, me llama la atención algo. Él no lo reconoce como, fíjense que hay una diferencia de Nicodemo a Pedro. Cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Los discípulos de Jesús le dicen, unos que Elías, otros que fulano, que Moisés, etcétera. Y él dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? A lo cual responde Pedro, ¿qué? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús, sorprendido por tamaña revelación que acababa de oír de la boca de un hombre corriente como Pedro, le dice, esto no te lo reveló carne y sangre, decir, yo creo que esto nadie te lo ha informado, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Pero esa respuesta de Pedro la contrasta usted con la interpretación o la visión que Nicodemo tiene de Jesús, y ya usted va empezando a establecer diferencias en términos de revelación. Este le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios vivo, tú eres el Cristo. Un problema de revelación, de cómo se relaciona uno con el Señor. Ahí ya vamos empezando a que la pregunta de hoy tenga algún sentido. ¿Eres tú, Nicodemo? ¿Cómo interpretas a Jesús? ¿Como un rabí, como un maestro? ¿Como alguien que puede enseñarnos un par de cositas? ¿O como el Hijo de Dios? Ahí habrá una gran diferencia. Y entonces, esas señales de las que nos habla el libro de Juan son todo eso que en Marcos, Lucas, Mateo se llaman milagros. Y se dice señales justamente porque allí lo que está pasando es que Jesús, como Hijo del Hombre, nos deja ver que alguien que esté completamente sujeto a la voluntad del Padre, que tenga su mirada puesta solamente en el Padre, puede hacer esas señales, en otros libros, esos milagros. Es poderoso entender a Jesús cuando dice, antes de partir ya Jesucristo, dice, esto y más haréis en mi nombre, esto y más. Yo no sé hasta qué punto usted ha podido curar la gripa de un enfermo mientras ora. Pero cuando dice esto y más, recuerden que es levantar a Lázaro de los muertos, es darle vista al ciego, es poner a caminar al cojo, es poner a hablar al mudo, es sanar al leproso, es decirle a la higuera se seca si se seca, es detener la tormenta en seco, es poner a Pedro a dar 3 pasos en el agua, etcétera, etcétera. Y Él nos pide que esto y más hagamos en su nombre. ¿Qué es lo que nosotros vamos a entender que sea el más? Cada quien lo vive a su manera. En el versículo 3, Jesús responde. Jesús, en Juan 3:3, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a ir a Mateo 6:33. Mateo 6:33, para poder entender esto en su contexto. Cuando está ahí me notifica, con un lo tengo. Ok. ¿Y allí qué dice? Mateo 6:33. Mas buscad primeramente
el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Para qué? Para que esas cosas, comida, vestido, vivienda, abrigo, no sean dadas. Esta recomendación que hace Jesús está en orden. Primero el reino de Dios, luego su justicia. ¿Cuál era el orden de los fariseos? Y ahí el gran problema de Nicodemo. ¿Cuál era el orden de los fariseos? El orden de búsqueda de los fariseos. Era primero la justicia, luego el reino. Entonces, si usted pone una cosa antes que la otra, no va a encontrar. Simplemente no va a haber forma de que allí se llegue. El reino de Dios tiene una forma de justicia y el mundo tiene otra forma de justicia. ¿Cuál es la forma de justicia del mundo? El que la hace, la paga. El que la hace, la paga. Ese sí. O sea, y por eso se clama desde el corazón de una víctima que caiga sobre el victimario todo el peso de la ley, ¿verdad? Todo el peso de la ley, porque el que la hace, la paga. Esa es la forma del mundo. ¿Cuál es la forma de justicia del reino? En las señales que dio Jesús. ¿Cuál es la forma de justicia del reino? En esas señales que dio Jesús. Yo me entrego para pagar el pecado de otros. El justo paga por los pecadores. Eso es algo que a Nicodemo le iba a quedar muy grande de entender. Y que también a muchos hoy día les queda supremamente difícil de entender. Que alguien haya pagado por mi culpa, que alguien se haya entregado para morir en lugar de que yo muriera, cuando el que estaba llamado a morir, a recibir la pena capital, era yo. Es algo que es difícil de digerir. ¿Saben cómo lo describía Nietzsche? Federico Nietzsche, el alemán que escribía libros como La tragedia del Cristo, el alemán que tenía el libro de cabecera, que le servía como libro de cabecera, escribió el libro que le servía como libro de cabecera a Adolfo Hitler. Él describía eso que les acabo de decir, el justo se entrega para que los otros vivan, como qué gran engaño, qué mentira, esto apesta, sáqueme de aquí, no puedo respirar. Porque es un mensaje que al mundo, enseñado a una justicia del que la hace la paga, le viene demasiado grande para entender. Demasiado grande, muy difícil. Pero esa es la única verdad que nos presenta la Escritura. Alguien que no haya cometido pecado por nosotros, se hace pecado para que nosotros, escuche, es que el punto central aquí es, ¿para qué se entrega? Para que nosotros podamos ser llamados justicia de Dios en Él. Justicia de Dios. O sea que ya no solamente que usted lo justificaron, lo eximieron de culpa, lo eximieron de castigo, ya no le van a aplicar ninguna culpa, ningún castigo, sino que ahora usted va a ser llamado justo y usted va a ser llamado justicia de Dios, gracias a que está en Él. Es decir, de estar aquí abajo lo pusieron aquí arriba, ojalá pudiera yo, es que no puedo más, pero lo pusieron muy alto y a algunos les parece que ese muy alto no soy digno. Y cantamos el coro sin entender que ya para nosotros la cruz ocurrió. Porque una cosa es lo que decía el hijo pródigo, de que me llames hijo no soy digno, pero otra cosa es nosotros hoy día habiendo entendido el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Quién te hizo digno de ser hijo? ¿Tus obras? No. La de Él, la obra consumada de Él. Ahora, el problema es que Israel no iba tras la justicia del reino. Ese es el grave problema. Ese es el problema que confronta a Nicodemo. Ellos iban tras la justicia que habían entendido siempre según la ley. Vamos a ir a Romanos 9. Romanos 9, 30 al 33. Aquí Romanos 9, versículos 30 al 33. Y allí le dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, ojo,
los gentiles no iban tras la justicia, ni la del mundo, ellos no les interesaba nada de la justicia. Han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, ¿ve? De esa justicia de la que habla Jesús. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Eso le pasó a Nicodemo esa noche. Tropezó con la piedra. Tropezó con la piedra. Y prácticamente podríamos decir que tropezó 2 veces con la misma piedra. Lo vamos a ver en el diálogo, ¿ok? Él entra y hace preguntas, y cuando recibe las respuestas, porque Jesús le responde en el versículo 3, de cierto digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, porque se tiene que buscar primero el reino de Dios y luego la justicia. ¿Ok? Estos buscaban primero la justicia para poder llegar al reino. Ahora, en versículo 3 y 4, ya leemos el 3, esto es lo que contesta Nicodemo en el versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ese es el primer cómo de Nicodemo en ese diálogo. Por eso le digo, tropezó 2 veces con la misma piedra. Hay 2. ¿Cómo? ¿Será que sí? ¿Cómo? ¿Se puede? Sí, se puede. Y eso es lo que justamente Jesús le explica. Él no podía entender de qué manera una persona puede nacer de nuevo. Y aquí Jesús le va a explicar casi que con bolitas y palitos de qué se trata ese nacimiento. El punto, como la pregunta para nosotros empieza a ser muy puntual hoy: ¿eres tú, Nicodemo? Es entender cómo nacemos de nuevo y qué significa ser nacido de nuevo. Porque es muy fácil decir: yo soy nacido de nuevo, pero usted no supo cómo se operó ese nuevo nacimiento. Cuando usted dice soy nacido de nuevo, es porque ahora es una nueva criatura. ¿Va conmigo? ¿Y qué le explica la Escritura respecto a la nueva criatura? ¿Qué le dice? ¿Alguien recuerda por ahí 2 Corintios 5, 17? De manera que si alguno está en Cristo, ¿y qué ocurre? Las cosas viejas pasaron, y aquí, ¿cuántas? ¿Cuántas de ellas? Todas. Entonces sí, ahora puede encontrar como que usted es, cuando recién entramos en el Evangelio, entramos como un bebé. Tenemos a Natalia, que pronto va a tener su bebé, y tenemos 2 bebés casi recién nacidos. ¿Y qué hace el bebé recién nacido? Llora, balbucea, pero hasta ahí. Pero empieza una etapa de madurez, de crecimiento, ¿ok? De crecimiento. ¿Y de qué se trata entonces estar en el Evangelio? Entender que todo lo que vivimos hasta ahora ha de quedar completamente sepultado. Pero algunos todavía defienden la vieja criatura. ¿Con qué enunciado? Es que así soy yo. ¿Qué más puedo hacer? Y otros defienden sus errores, la cadena de errores en la que siguen viviendo por gusto, pudiendo vivir de otra manera. ¿Y cómo la defienden? Es que yo soy humano. Pero resulta que se han olvidado que la nueva criatura es celestial, ya no es terrenal. Entonces yo le invito hoy a que, para que usted pueda responder: ¿eres tú, Nicodemo?, pueda decir usted: yo me aparto de esto, yo me aparto de el carácter humano de mi naturaleza. Ya no quiero reclamar naturaleza humana, quiero vivir en otro estadio, en el carácter del celestial, porque es en el celestial donde debemos vivir. Entonces, si usted todavía se hace la pregunta: ¿será que puede uno meterse en el vientre de su madre por segunda vez y volver a nacer? Pues yo no tendría ni ninguna opción, porque mi hombre ya descansa en paz. Pues, ¿qué puedo hacer? Y habrá muchos que estén en la misma posición conmigo. Pero no, de hecho yo nací de nuevo cuando ya mi mamá no existía en este mundo. Pero entendí lo que significaba nueva criatura es. Y no estoy diciendo que ya dejé y abandoné todo lo de la nueva criatura,
pero sí que le puedo decir que gracias a ese entendimiento, que la obra fue hecha completa, ahí no hay dudas, pero gracias a ese entendimiento he podido dejar atrás cosas de la nueva criatura y aprender, agarrar, tomar para mí las cosas de la nueva criatura en Cristo. ¿Qué me ha ayudado? Entender quién es Cristo. ¿Qué me ha ayudado? Entender quién era Pedro. Pedro González. Nombre fallido, terco, errático. No sé, póngale cuántos defectos quiera usted. No quiero abrumarlo, que a lo mejor ya cuando salga ni me saluda. Pero lo cierto es que ese era Pedro. Y no hay más grande testimonio en la Escritura que aquel del ciego que dijo: yo solo sé que antes era ciego, mas ahora veo. Y entonces a ese ciego no le podrían preguntar: ¿eres tú, Nicodemo? Porque él diría: no, yo ya me aparté de eso. Entramos en el diálogo en 3, 5, 6. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ojo aquí. La respuesta, es para la pregunta de cómo puede un hombre nacer por segunda vez en el vientre de su madre. Nacer por segunda vez. ¿Cómo hace? ¿Se meterá en el vientre de su madre para volver a nacer? Jesús le explica de qué se trata. Esto lo ha desviado muchas denominaciones, la religión, etcétera, etcétera, y lo han hecho creer como que si tú no te bautizas, no puedes volver a nacer. Y resulta que aquí Jesús lo explica de una manera magistral para que se pueda entender. De cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí tiene usted los dos nacimientos. Los dos nacimientos. El segundo es el nacimiento, el nuevo nacimiento. El primero es el nacimiento normal que tuvimos todos. ¿Cuál es el nacimiento del agua? Ok, porque muchos lo toman como el nacimiento del bautizo. El nacimiento del agua es el nacimiento que viene de parte de cuando usted nació de su mamá. Recuerda que todas ellas dicen algo: rompí fuente. Rompí fuente. Nació del agua, va a dar a luz. Nació del agua. ¿O habrá algún niño que nazca seco? ¿No? Todos nacen mojaditos porque nacieron del agua. Ese es el nacimiento del agua. Y por eso le dice: del agua y del Espíritu. No puede entrar de nuevo, porque ahí están los dos nacimientos. Y luego entonces lo lleva un poquito más adelante Jesús y le dice: lo que es nacido de la carne, nacimiento del agua. Lo que es nacido de la carne, nacimiento del agua. ¿Va ahí conmigo? Lo que es nacido de la carne, nacimiento del agua, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, segundo nacimiento, Espíritu es. ¿Qué somos usted y yo? ¿Carne? ¿Un cuerpo? No, somos espíritu. Somos un espíritu que vive en un cuerpo y tiene un alma. El espíritu le permite ligarse con Dios, entender a Dios, por eso a Dios no le puede entender sino desde el espíritu. El alma le permite entenderse a sí mismo y relacionarse también con el medio ambiente a través del cuerpo, que es el que a través de los 5 sentidos determina lo que está pasando afuera. Cuando su cuerpo determina lo que está pasando afuera, el alma entiende y reacciona de acuerdo a ciertos códigos. El punto central aquí y el gran problema es que el alma tiene codificadas unas respuestas que vienen del entorno cultural, que vienen del sesgo genético de la familia donde usted nació. Entonces, en la familia no se practica por naturaleza la justicia del mundo. A mí el que me la hace, me la paga. El que me la hace de subida, me la paga de bajada. ¿Sí o no? Listo. Entonces, usted va siendo levantado con ese patrón de comportamiento. Y hay otras familias, quizá mucho más nobles, que dicen: hijo, perdona. Otras familias que dicen: por la calle de en medio, eso es lo que le toque hacer. O sea, como dicen en México, el que no tranza no avanza, ¿verdad? Listo. Y hay otras que le dicen: con tranza no avance. Y así sucesivamente hay de valores a valores y de cosas genéticas y de cultura que crecen en las familias. Y sin embargo, cuando uno nace de nuevo,
es importante reconocer que ha de dejar atrás todo aquello y empezar a vivir bajo los códigos del reino. Pero en su alma están codificados todas esa clase de enseñanzas que le fueron impartidas desde la cuna paterna. Eso está ahí. A eso le llamamos improntas. A eso le llamamos códigos de respuesta aprendidos. Donde un hombre aprende de su padre a golpear o a respetar a la mujer. Una de dos. Donde un hombre aprende de su padre honestidad o tranzas. Donde un hombre aprende de su madre sacrificio, negación o simplemente rebeldía y tosudez. Cada uno de nosotros aprende en el seno materno y paterno diferentes cosas y esos códigos se van incorporando en el alma. ¿Ok? Se van incorporando ahí, se hacen una forma inmediata de respuesta y no sabemos ni por qué. Y entonces cuando nacemos de nuevo del Espíritu, entonces ahora nos hacemos hijos del Espíritu. ¿Respondemos a qué? A la cultura del Espíritu. En la cultura del Espíritu, la cultura del reino, no hay tal cosa como la venganza a la manera del mundo. En la cultura del reino, los códigos son misericordia, los códigos son paz, los códigos son armonía, los códigos son perdón, reconciliación, etcétera, etcétera, etcétera. Gozo. En la cultura del reino hay códigos de gratitud, en la cultura del reino hay códigos de misericordia, de generosidad, de bondad, de benignidad, etcétera, etcétera. ¿Le conviene a usted vivir bajo los códigos del reino o bajo los códigos del mundo, los códigos aprendidos de la casa paterna? Definitivamente le conviene vivir bajo los códigos del reino. Ahora, si usted lo quiere tomar y entender eso hoy, pues usted habrá solventado hoy, resuelto hoy, muchos de los problemas que hoy lo aquejan. Si usted se va pensando hoy como Nicodemo, ¿cómo será posible eso? ¿Será que puedo? ¿Cómo se hará? Pues usted va a seguir en ese dilema, en la carrera del hámster, metido en la ruedita tratando de descifrar el dilema, tratando de desatar el nudo jordano, cuando realmente lo que tiene que hacer es romperlo de tajo. No sé si alguien estuvo aquí cuando predicamos el nudo jordano, el nudo gordiano, perdón. Es un nudo que tiene las puntas hacia adentro. Y a Alejandro Magno le dijeron, el que desate ese nudo va a ser el que goce de todo el reino. Y cualquiera se hubiera puesto a tratar de desatar el nudo, pero la vida de Alejandro Magno discurría tan rápido que él dijo, yo no me pongo a desatar nudos. Agarró la espada y rompió el nudo en dos, lo desató y conquistó. Entonces, usted puede tratar de descifrar el código en 20 años y probablemente no va a entender cómo es que uno nace de nuevo. Pero cuando usted entiende esto, unido a Efesios 4, 21, 22, 4, 21, 23, unido a Romanos 12, 2, entonces usted se va a dar cuenta que, hombre, es fácil, es elemental. Es para gente entendida, para gente con 3 dedos de frente. Dejo atrás mi vida pasada, aprendo a vivir de acuerdo al Espíritu, porque la vida del Espíritu es mucho más alta que la vida de la carne. Es simple. Es elemental. Pero a Nicodemo le daba mucho trabajo entenderlo. ¿Por qué? Ahora, como dijo Derbez, pregúntame. ¿Por qué? Porque traía improntas de parte de la ley. Porque traía unos códigos aprendidos. Decía, no, esto no puede ser. ¿Cómo es posible que se haga todo esto? Y entonces la ley, ¿dónde queda? Y entonces, ¿qué fue todo lo que se escribió? Y entonces, ¿dónde quedan los sacrificios? Y entonces, ¿qué sea? Porque todo lo que predicaba Jesucristo iba en contravía de lo que era hasta ese momento los códigos de vida que había aprendido Nicodemo. Ahora, en el versículo 7 y 8, Jesús le sigue respondiendo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Dice, eso no es problema, eso lo puede aprender cualquiera. Y aquí le explica, el viento, y esto conviene para nosotros, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En ese versículo, la palabra viento es del griego neuma, que quiere decir también espíritu. ¿Ok? Y él le dice, mire, los del reino, la gente nacida del Espíritu, se hace como el viento, impredecible. Los oyen, pero no saben ni de dónde vienen ni para dónde van. ¿Le gustaría a usted ser ese tipo de personalidad?
ese tipo de persona que es impredecible, en el sentido de no anunciarle al mundo qué es justamente lo que va a hacer. Ahora, es necesario que se entienda esto. Cuando usted está en el reino, en algún punto es impredecible porque la gente espera que usted reaccione a la manera del mundo. ¿Va conmigo? Si yo me bajo de aquí y le pego a alguien, yo esperaría que ese alguien responda a la manera del mundo, ¿cierto? Con un golpe de vuelta. Pero ¿qué tal si se respondiera a la manera como respondió Jesús cuando le golpearon? Me dijera, amigo pastor, ¿por qué me pegas? ¿En qué he estado mal? ¿Qué contesté mal? ¿Qué hice mal? ¿Me dormí? ¿Pasó algo conmigo? ¿O usted viene y me pega una cachetada solo porque sí? La cachetada de la unción. Pregúntame. Entonces, cuando la gente no reacciona a la manera del mundo, se hace impredecible. Sin embargo, los hijos del reino podemos perfectamente ser predecibles a la manera de Dios. A la manera de Dios. Dios dice lo que hace y hace lo que dice. Dios dice lo que va a hacer y hace lo que dice que iba a hacer. ¿Ok? Ahora, vamos al versículo 9, 3:9, y mire que note aquí. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Segundo, ¿cómo? ¿Cómo? Explíqueme. Es que todavía no le entiendo, no le capto. Él ya le ha explicado el nacimiento del agua y del espíritu. Él le ha dicho cómo es el asunto del viento, qué es espíritu. Y él le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Lo único que está demostrando Nicodemo allí es una muy dura incapacidad de entender los asuntos del reino. Y los asuntos del reino pasan por un entendimiento terrenal y por un entendimiento celestial. Jesús le dice en el versículo 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Maestro. De cierto os digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Entonces le está diciendo, escúcheme a mí, yo no hablo de lo que desconozco, yo hablo de lo que sé y hablo de lo que he visto. ¿Qué es lo que él sabía y qué es lo que él había visto? Lo que dice el Padre y lo que hacía el Padre. Que Jesús lo explica en Juan de una manera magistral más adelante. Y luego le dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Es que esto es terrenal. Aunque a usted le parezca difícil, ¿eres tú, Nicodemo? ¿Eres tú, Nicodemo? Esto es terrenal. Nacer de nuevo es un problema terrenal. ¿Por qué terrenal? Porque es dejar atrás lo terrenal. Es dejar atrás lo terrenal. Y es entrar a la manera como él se lo explica, y él se lo explica casi que con parábolas, como le digo, con bolitas y palitos. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Y entonces le dice cómo va a entender las cosas celestiales si no entiende el nuevo nacimiento. Y nosotros todos queremos entender las cosas celestiales, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, hemos de entender el nuevo nacimiento. Y de nuevo, ¿qué es el nuevo nacimiento? Nacer en el Espíritu. Y el Espíritu trae codificadas. Es que algo que es necesario, súper necesario entender para nosotros, es que como Dios crea el Espíritu, entonces el Espíritu viene codificado ya con todos los códigos del reino. Esa es la parte interesante. Cuando usted nace del Espíritu, su Espíritu ya tiene codificados todos los códigos del reino. Eso se llama la palabra grafos. Están graficados ahí como una gráfica, como un modelo. Todo eso está graficado ahí. Así que cuando usted en el Espíritu lee la Escritura, entonces la Escritura se le revela. Para usted en el Espíritu leer la Escritura es un ejercicio de memoria, de hacer memoria de lo que ya su espíritu conoce. No es tan difícil. Entonces usted empieza a identificarse ahí con la Escritura y empieza a entender qué es lo que la Escritura pide del espíritu, de usted como espíritu, ya no de usted como carne. Porque jamás la carne va a doblegarse solamente porque sí. La carne se doblega ante el espíritu. Cuando el espíritu ha entendido, copia la palabra, entiende el grafos
y lo transmite mediante el alma al cuerpo, el cuerpo, la carne, se doblega. Ahí es donde se dejan vicios, se dejan malos hábitos, se dejan quizá iras, rencores, animadversión, temores, dudas, traumas, fracasos. Todo aquello va quedando atrás porque el espíritu se vuelve el gran alimentador de la carne en información correcta. ¿Va conmigo? Ok, ahora, seguimos. Nadie subió al cielo, esa explicación, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo? Estaba hablando con él ahí. Estaba hablando con él ahí. Él se ha presentado como el Hijo del Hombre. Y dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En ese momento, cuando él estaba ahí, Jesús se sentía en el cielo, sabía que estaba ahí, sabía que estaba en el cielo. A usted y a mí, ¿nos cuesta trabajo creer eso? ¿Que Jesús estaba en el cielo en ese momento? ¿Hay algún trabajo en entender eso? Pati, la veo con cara como de, explíqueme mejor, pastor. Jesús le está diciendo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Está hablando ahí con él y le está diciendo, al tiempo que yo estoy aquí contigo, estoy arriba también. ¿Ok? El mismo Dios. ¿Qué ocurre? Ya no nos cuesta trabajo entender que él estaba en el cielo en ese momento también, ¿verdad? Aunque estaba ahí hablando con él. Ahora, si yo le digo a usted que usted está en el cielo hoy, ¿le cuesta trabajo entender? ¿O le cuesta trabajo creer? Porque hasta lo oye y dice, uy, gloria a Dios, aleluya, pero entender eso. Usted yo creo que me diría lo mismo que Nicodemo. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero Efesios 2:6 se lo aclara. Dice, juntamente con él nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Estando en Cristo, ya no hay problema, estamos con él ahí. Yo creí que alguien se iba a alegrar. Usted y yo estamos en el cielo. Pero ese entendimiento nos da una posibilidad, hacer lo que hizo Jesús. Por eso le digo que esas señales. Y Jesús decía, como yo estoy en el cielo, entonces puedo hacer aquí en la tierra lo que he visto que pasa en el cielo. Puedo traer aquí a la tierra abundancia, paz. Páseme ahí 5 panes y 3 peces y yo los voy a multiplicar. Tráigame al cojo que yo lo voy a poner a caminar. Tráigame al ciego que yo lo voy a poner a ver. Traiga, no importa, porque yo opero desde el cielo. El día que tú y yo aprendamos que estamos operando desde el cielo, la cosa va a cambiar. Pero para operar desde el cielo, necesitamos dejar la conciencia humana. Recuerda que le dije, es que yo soy humano, es que después de todo es que yo me airo. No, eso eras tú en la vieja criatura. ¿Cómo me dijiste yo? Pero es la vieja criatura. Pero la nueva criatura en Cristo es un ser aplomado, es un ser sobrio, dueño de sus reacciones. A él es imposible que alguien tenga la sartén por el mango de su vida. No pasa. Nadie lo va a conocer a usted hasta el punto, por eso es impredecible. El viento sopla de donde viene, no sabes. Hijo de su tal por cual. Somos inofendibles. Inofendibles. Pero ocurre que entendemos, yo soy creyente. Yo creo en Dios, yo creo en Cristo, tan lindo Cristo, tan amoroso Cristo. Él es pura misericordia, Él es pura paz. ¿Y tú? Ay, a mí que no me pisen la ruana porque, que no me pisen el zarape porque van a saber de cuándo que se van a morir. He escuchado de círculos cristianos que dicen, no te lo llevas o te lo mando, Señor. Y otros dicen, soy manso pero no menso. ¿Apelando a qué? A la vieja naturaleza, cuando necesitamos operar en la nueva naturaleza. Se nos ha olvidado a todos nosotros que el versículo que sigue es parte del diálogo que tuvo Jesús con Nicodemo. Y ese versículo que sigue, todos los cristianos lo conocen. Es el primer versículo que nos aprendemos cuando llegamos a la Escritura, al Evangelio. ¿Cuál es? Juan 3:16. ¿Qué dice? ¡Tarán! Lo sabemos, lo aprendemos. Es respuesta a eso de ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo?
De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando usted recibe al Señor, recibe vida eterna. Ya está en vida eterna. No espere a morirse en la carne para recibir vida eterna. Usted ya la tiene, ya opera en la vida eterna. Ya está en el tercer cielo, sentado juntamente con Él. Ha resucitado con Él, murió con Él, resucitó con Él, vive en Él. Por eso dice, en Él nos movemos, en Él somos y en Él existimos. Pero usted sigue pegado a su vieja naturaleza, a la vieja manera de reaccionar, a lo aprendido del mundo, cuando usted lo que tiene que hacer es empezar a aprender y a recordar los códigos del reino para que pueda vivir. Entonces por eso vive en traumas, en pobrecito yo, en a mí todos, nadie me quiere, yo soy víctima de todos. Usted vive entonces pendiente de que es que mi esposa o mi esposo, o que es que los hermanos de la congregación, o que es que el jefe en la casa, o es que yo, el destino se ha ensañado conmigo. No, aquí la cosa es, usted es del reino, fue escogido. O sea, ¿le importa a usted en verdad lo que diga de usted el mundo cuando el Señor, el Padre de las luces, el Dios creador del universo le ha dicho, tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado hoy? ¿Le importa algo? No, diga, ¿le importa lo que diga el mundo? No, es que aquí él anda hablando de usted por detrás y se le entiende. O sea, la pregunta es, ¿y si le entienden? Que hablen, que digan. No importa, lo suyo es, como dice Pablo, para que mediante nuestro testimonio callemos las bocas y condenemos a aquellos que hablan mal de nosotros. Pues yo no lo condeno porque diga, es que él, no, que hablen, que digan, no hay problema. Yo muestro lo que soy con lo que hago. Y entonces, en el versículo 17 al 21, cerramos con esto, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y se nos olvida. Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Es que a la manera de los legalistas se responde es, ¿quieres que bajemos fuego del cielo y los consuma? No, ustedes no saben, hijitos, ustedes no saben de qué espíritu son. Él no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios, y el nombre del unigénito de Dios es el Señor. Y esta es la condenación. Aquí está el grave problema. Si se va a ir con algo, que sea esto que vamos a leer de aquí en adelante. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahí entraba Nicodemo. Nicodemo entendía que sus obras eran malas. ¿Por qué fue de noche? Porque no quería que lo vieran con Jesús. Porque era un hombre irreprensible frente a la ley. Era un principal entre los judíos. Sin embargo, él sabía que mañana se tenía que levantar de nuevo a hacer sacrificios. ¿Va conmigo? Que tenía que volver a ir al templo a lavarse, a hacer todo, y que tenía que hacer una serie de rituales para que pudiera ser considerado justo. Entonces para él no era muy fácil andar en la luz. Para él tenía unos momentos de luz y de destello y otros momentos de plena oscuridad. Él tenía que recurrir a todas las obras de la ley para que pudiera ser considerado justo. Y él aborrecía la luz porque sus obras eran malas. Ahora, cuando uno está en la luz, pues está expuesto. ¿Saben cómo es la mejor manera que un hombre puede dejar de decirle mentira a su mujer? Quítele la clave al teléfono, papito. Quítele la clave al teléfono. Deje el teléfono abierto. Ahí está, revise. Ya murió la mentira, ya murió todo. Que mi mujer tiene desconfianza. Quítele la clave al teléfono. Mira, hoy te voy a compartir la clave de mi teléfono. No, se la voy a quitar. Vas a tener la clave de mi correo electrónico. Vas a tener la clave de todo.
Mi vida es un libro abierto a partir de ahora para ti. Y déjenle la desconfianza a ella. Así es. Cuando su vida puede ser transparente, abierta, cuando su vida puede ser un libro abierto frente a los demás, usted está en la luz. Claro, usted está en la luz. Resulta que usted dejó el teléfono sin clave y todo. Usted va a ir a la calle un día, encuentra una mujer que le dice: ay, pero mira qué tan querido vos. Ay, pero mira qué tan bonito, cómo te ves de bien. Ay, ¿y qué? ¿Me das tu teléfono? ¿Usted qué le va a decir? No. No. Ah, pero ¿por qué? Soy casado. Tranquilo, que yo no soy celosa, le dicen. ¿Sí o no? Fresco, yo no soy celosa. Pero usted sabe que en la casa le van a revisar el celular. Entonces usted dice: no, yo soy inteligente, yo no me meto en líos. Yo sé vivir bien, yo sé vivir tranquilo, yo sé vivir en paz. Sí, soy manso, no menso. Entonces, eso es vivir en luz. ¿Sí? Hagamos una transita por aquí, por ahí. No, yo no. ¿Para qué me voy a meter? Entonces usted sabe que en la calle hay unos límites de velocidad, usted se pega a los límites de velocidad. Está tranquilo, usted todo quiere menos tener problemas con la policía. ¿Sabe cuánto vale un ticket de tráfico? 85, 100, 120, dependiendo del nivel de velocidad que lleve. ¿No le hacen falta en su bolsillo? Claro que le vienen bien. Pero no es que a mí me gusta la velocidad, la vieja criatura. Tranquilo, entre en la nueva criatura. La vieja criatura va a la velocidad que le marcan los límites, tranquilito, sin problema. Esté en la luz, camine en la luz. Sus obras no son malas. Por eso, ¿eres tú, Nicodemo? ¿Te cuesta mucho trabajo entender cómo se hacen las cosas en el reino? ¿Te cuesta mucho trabajo entender de qué se trata vivir en el reino, vivir en el Espíritu? ¿Te cuesta mucho trabajo respetar a tu esposa? ¿Te cuesta mucho trabajo respetar a tu esposo? O mejor aún, vamos a ponerlo en el orden correcto, bíblicamente hablando. Esposo, ame a su esposa, ame a su esposa, ame a su esposa. 3 veces le dicen en Efesios a los hombres que amen a su esposa. Y una vez le dicen a la esposa ¿qué? Esposa, respete a su marido. ¿Le cuesta mucho trabajo hacer eso? Hay mujeres que se preguntan: ¿y por qué no he encontrado al hombre en mi vida? Porque no está lista, mamita. No ha aprendido de qué se trata. Recuerde, no se trata de encontrar el hombre ideal, se trata de que usted sea la ayuda idónea. Es todo. Es fácil, ¿verdad? Códigos de reino. Códigos de reino. Pues usted quiere encontrar la pareja ideal bajo los códigos del mundo. No la va a encontrar porque no hay tal cosa. En el reino es: no encuentre la pareja ideal, sea la pareja ideal. Sea la pareja ideal. Eso es el reino. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la invitación a partir del día de hoy? Para que veamos. Solo les recuerdo, ese mismo Nicodemo, al que le costó trabajo entender todo esto, después fue uno de los dos, junto con José de Arimatea, quien fue a la tumba, o fue a bajar, pero no a la tumba, sino al cuerpo de Jesús, a bajarlo para prepararlo para la tumba. Y se llevó 30 y pico de kilos de mirra e incienso para preparar todo el asunto. Ese mismo hombre, al que le costó trabajo entenderlo, luego dijo: esto como que sí es cierto. Y luego entró en razón y entendió. Las obras malas exigen sombras, exigen escondederos. A ver, ¿dónde me escondo? Las obras buenas son transparentes, están en la luz. Hay muchos creyentes hoy día que aman más las tinieblas que la luz. Y es porque sus obras son malas. Su conciencia les acusa de tal manera que consideran necesario hacer un poquito más todos los días para poder agradar a Dios. Se olvidan que Jesús ya murió en la cruz por ellos. Entonces, no esconda sus obras malas. De hecho, la invitación de hoy es: no esconda sus obras. Practíquelas a la luz del día. Si usted es capaz de vivir a la luz del día, usted vivirá en la luz. Y por eso la Escritura nos invita: si somos de la luz, vivamos en la luz. Vivamos como hijos de luz, sin esconder nada. No escondemos nada. Si algo tienes que esconder, preocúpate porque estás todavía viviendo en la vieja criatura. Amados, ese es el servicio de hoy. Esa es la invitación. No podemos ser incongruentes. O somos de la luz o somos de las sombras.
Tú puedes curar todos los problemas de tu vida, todos de una vez por todas. El estrés viniendo a la luz, viviendo tu vida en luz. Simple. En serio, no es tan difícil. No es tan difícil. Es un problema de ser coherentes, de ser inteligentes, de ser racionales. Vivir en la sombra cuesta mucho trabajo. Se gastan mucho los ojos. Vivir en la luz es más fácil. Miren, prendimos la lucecita porque me va mejor, leo más fácil. Ahí no se me esconden las letras, no se me borran, no, nada. Ahí están. Entonces, mi invitación para ti hoy es, yo no conozco los problemas que puedan existir en tu vida, en tu camino hasta hoy. No sé si hay problemas laborales, matrimoniales, no sé si hay problemas de comunicación con los hijos, de afecto, no sé. Yo en algunos de esta casa conozco algunos de sus temas, pero no todos. Mas, sin embargo, como dijimos cuando saludamos a Leti hoy, yo conozco a Dios, sabemos que Dios conoce nuestra vida al centavo, al detalle, todo. Hasta el último de nuestros cabellos Él lo tiene contado. ¿Por qué no entonces entregarle tu vida a Dios y decirle, a partir de ahora yo voy a vivir de acuerdo a tus códigos? Si usted sabe más que Dios, viva bajo sus códigos. Si usted por un momento razona que a lo mejor Dios sabe más que usted, empiece a vivir bajo los códigos de Dios. Y los códigos de Dios le dicen: ame a su marido, ame a su esposa, respete a su esposo. Los códigos de Dios le dicen: congréguese. Los códigos de Dios le dicen: tenga misericordia. Los códigos de Dios le dicen: tenga paz, tenga gozo, sea benigno, sea bondadoso, sea grato. Los códigos de Dios están ahí. Pero se trata de ser lo suficientemente inteligentes para vivir de una manera, como lo dice la Escritura, sobria, justa y piadosa. Pero sobre todo el código de la sangre le dice: déjate de pensar que en tus propias obras podrás ser justificado. El código de la sangre del Cordero le dice: yo ya te justifiqué. Empieza a caminar como justificado. Empieza a caminar como justificado. Con que solamente puedas entender que ya eres justo y camines de acuerdo a tu identidad, tu vida va a solucionar el 90% de los problemas. El 90% de los problemas. Ya eres justo. No te bases en tus obras. Mi obra, dice Jesús, la obra consumada en la cruz te hizo justo. Empieza a caminar como tal. Ponte los zapatos del justo, deja ya por favor atrás los zapatos del pecador y empieza a vestir los zapatos del justo, la vestidura del justo. Revístete de Cristo. Revístete de Cristo. No te disfraces, revístete de Él. Es de lo que se trata. Vamos a ponernos de pie, amados, vamos a orar. Toda la cabeza abajo. Vamos a despedir ahora a todas las personas que están con nosotros en Facebook, diciéndoles gracias, dándoles nuestra despedida con toda gratitud por la compañía del día de hoy, y a la manera de la Embajada del Reino le damos nuestro aplauso en gratitud por haber estado el día de hoy ahí. Y oramos. Padre, un día más, una enseñanza más.